Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice la preciosa palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. A lo largo de las Escrituras podemos ver cómo las tinieblas simbolizan la ignorancia del ser humano, mientras que la luz se refiere al conocimiento. Esto es de gran valor para poder comprender cómo actúa el reino de las tinieblas. Cuando examinamos un poco el Edén, en Génesis capítulo 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El rey de las tinieblas sometió a la peor de las ignorancias al hombre, pensando que probando del fruto del conocimiento de lo malo podría tener una cierta satisfacción. Esta es la forma en que él afecta el entendimiento de todas las personas que son sometidas por su influencia, para que no puedan comprender el verdadero propósito de Dios para sus vidas. El apóstol Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De esto mismo habló el Señor Jesús, de esta falta del conocimiento que lleva a la perdición, cuando habló en la parábola del sembrador, diciéndole a los discípulos en Lucas capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, la iluminación del conocimiento, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Tremendo esto. Entonces tenemos que es la ignorancia realmente lo que conduce a la gente a la perdición, y lo que nos hace a nosotros salvos es la conciencia, el conocimiento y la revelación que tenemos de esta salvación tan grande. Por eso es que no podemos obviar algo tan especial como es la iluminación del entendimiento. Necesitamos ser iluminados, nuestra mente necesita ser renovada, nuestra mente necesita ser trabajada por el poder de la palabra de Dios. Nosotros podemos mirar lo que dice el Salmo capítulo 19. Dice el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El peligro para los hijos de Dios es no atender a la palabra, no meditar en la palabra, no aprender la palabra. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón,
para poder ser iluminados en nuestro entendimiento. Porque es la luz de la palabra la que ilumina nuestro camino, la toma de decisiones diarias, el poder tener claridad en el manejo de nuestros asuntos, el poder manejar las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Todo depende del conocimiento que tengamos. Y la manera en que somos afectados espiritualmente y naturalmente hablando, sí, todo depende y radica de lo que hay en nuestra mente. Por eso es necesario que la palabra de Dios, que es como una antorcha que ilumina, ¿sí?, el lugar oscuro, es la que necesita abundar en el corazón de nosotros. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, hablando del pueblo de Israel. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es una palabra que realmente es una sentencia dolorosa y trágica, porque uno podría decir que esto le pasó a aquellas generaciones de Israel en el pasado, pero es una verdad tan viva hoy como nunca, que si usted desecha el conocimiento de Dios, también el Señor lo va a desechar. Se va a olvidar de usted. En la manera que usted se olvida de la ley de Dios y de su palabra, también el Señor no solo se olvidará de usted, sino también de sus hijos. Esto es una palabra ya fuerte y es una declaración real. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y es real, porque el carácter de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este es su pensamiento, esta es su forma de ser, esta es la manera en que Él ve las cosas, es la manera que Él interpreta lo que es lo bueno y lo malo, no como lo vemos nosotros, sino como Él en su santidad, en su grandeza y sobre todo en su soberanía ha establecido las cosas. Es su palabra, hermano, que nos ilumina el entendimiento. Lo que podemos notar es que la caída del hombre en el huerto del Edén fue producto de haber desechado la palabra que Dios le dio para atender a la palabra de la serpiente. De igual manera, Israel cayó en la desgracia por haber desechado la palabra de Dios por medio de los profetas que fue anunciado, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón se entenebreció. A esta generación les puede estar pasando lo mismo. Hoy en día tenemos, hermano, el anuncio por todas partes. La palabra de Dios está siendo difundida, está siendo predicada por todas partes, pero cada uno necesita guardar en su corazón la palabra, porque pueda que también usted esté expuesto a la caída y a la desgracia que tuvo Israel y que tuvo Adán en un principio. Por eso Dios en este tiempo ha dispuesto su palabra de muchas maneras. Nosotros sabemos y entendemos, como dice el apóstol allá en el libro de Hebreos, que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que la creación, hermano, misma nos habla. Pues dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También, hermano, tenemos la palabra de los profetas, la voz de los profetas a lo largo de la historia. Hermano, ¿qué más que solamente meditar en aquella revelación de Daniel, en la interpretación del sueño de Nabucodonosor? El anuncio de todos los imperios. Sabemos que Daniel vivió en tiempo de Nabucodonosor y hasta el tiempo de los persas. Pero Daniel habló propiamente acerca del imperio griego, cómo se iba a levantar. Y aún anunció lo por venir. Y en esa gran revelación, hermanos, nosotros podemos ver la soberanía de Dios en la historia y cómo la sucesión de estos imperios fue una realidad. Así que la palabra profética ha sido anunciada. Bien dice el apóstol Pedro que tenemos
la palabra profética más segura, ¿sí? También tenemos la palabra que está siendo predicada. Dios, hermano, ha dispuesto que en este tiempo el hombre sea salvo por la locura de la predicación. Y está derramando su Espíritu Santo en nosotros para que con todo de nuevo nosotros hablemos su palabra, mientras Él extiende su mano para hacer sanidades, señales y prodigios en su glorioso nombre. La palabra de Dios viene por la revelación de su Espíritu. Y es la razón por la cual esta iglesia predica la necesidad de recibir el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda la verdad. Nosotros buscamos la verdad de la palabra en la misma Escritura. Porque como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para buenas obras. La Escritura también nos estimula a la fe y nos anima en la esperanza. Es importante para nosotros entender el hecho de que el Espíritu Santo ha inspirado a los profetas, a los apóstoles y a todos estos hombres para que nos trajeran la Escritura. Esta doble obra del Espíritu de Dios garantiza que lo que Dios ha dado será la palabra de Dios para nosotros hoy y para todas las generaciones. No es por un proceso de análisis crítico que nosotros vamos a entender y comprender los grandes misterios de Dios, sino por la mismísima obra del Espíritu Santo. Las Escrituras son las que nos ponen, hermano, un foco, nos hacen poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros, por medio de la Escritura, es que conocemos y entendemos el carácter de Dios. Es por medio de la Escritura y de indagar y meditar en su palabra que nosotros podemos conocer los verdaderos principios y valores del carácter y de la identidad de Dios. La Biblia, en especial el Nuevo Testamento, afirma principios básicos para que nosotros podamos vivir de una manera santa en este tiempo. Son principios prácticos, hermanos, que pueden ser aplicados en cualquier situación y en cualquier contexto. La palabra de Dios trae claridad, trae paz, trae fortaleza al alma. Y sobre todo la palabra de Dios nos da discernimiento para comprender todo lo que hay alrededor. Por la obra y la inspiración del Espíritu Santo, hermano, la palabra de Dios tiene dinamismo, tiene vida. La palabra de Dios es viva, corre, fluye, no es estática. Y es por eso, hermano, que nos da discernimiento de las situaciones, de las personas, del carácter, de la identidad de la gente. Y sobre todo, mi hermano, entendamos esto, que la palabra de Dios es una de nuestras más poderosas armas espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es por medio de la palabra que nosotros podemos tener una ofensiva espiritual. Por medio de la palabra, hermano, es que nosotros podemos ciertamente atacar los puntos neurálgicos del enemigo cuando entendemos la palabra, cuando comprendemos la palabra, cuando somos iluminados por medio del conocimiento de la palabra. Es donde podemos tener una actitud ofensiva ante las situaciones espirituales y naturales que se presentan, porque la palabra de Dios tiene un impacto físico y un impacto sobrenatural. Quiero terminar este mensaje en esta noche dejándole las palabras que le dio el apóstol Pablo a los Efesios allá en el capítulo 1, en el versículo 15 al 18, diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estas palabras son mi oración en esta hora por todos ustedes, amados hermanos, que me pueden escuchar a través de este medio. Que el Señor les ilumine, que el Señor les dé sabiduría y revelación, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes para que puedan comprender esta gran esperanza a la que Dios nos ha llamado y que puedan también discernir, comprender y también recibir las riquezas de la gloria, de la herencia que el Señor ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga, medite en la palabra del Señor y recuerde las palabras de Dios, la palabra de Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Que Dios les bendiga mucho y que el Señor ilumine sus corazones.